Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos muy rápidamente cómo podemos crear o quitar sangría en Microsoft PowerPoint. Entraremos ya muy rápidamente a nuestra diapositiva que tenemos por aquí preparada y si te fijas este texto viene totalmente alineado a la izquierda. Aquí no hay ninguna identificación, no se muestra ninguna sangría, por lo tanto lo que vamos a hacer es insertar una sangría en la primera línea de cada una de estos párrafos que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar el cuadro de texto y una vez que estamos aquí nos vamos a ir directamente a la pestaña de inicio. Cuando estamos en la pestaña de inicio verás que en la cinta de opciones tienes un apartado llamado párrafo. Aquí no te aparece nada de sangrías, pero vas a hacer un clic sobre esta flecha para ver muchas más opciones y verás que se abre esta nueva ventana de sangría. Por lo tanto, si te fijas aquí tienes un apartado con el mismo nombre y puedes indicarle en centímetros, ¿vale? El tipo de sangría que quieres. Yo le voy a dar unos 0,5 centímetros y si te fijas aquí al lado también tienes un apartado llamado especial, ¿vale? En donde por defecto viene ninguna, pero lo que nosotros vamos a hacer es darle en primera línea. Si nosotros hacemos así y le damos en primera línea, verás cómo se te habilita también esta opción para configurarla, pero yo la voy a dejar así tal cual y la dejaremos así. Le vamos a dar a aceptar y de esta manera vemos como ya tenemos nuestra sangría dada. En caso de que nosotros hubiésemos decidido, ¿no?, quitarle un poco de margen a esto, ¿no? Vamos a dejarla también en 0,6 para que se muestre la diferencia entre este espacio y este. Lo dejaré en 0,8 y veremos una ligera diferencia. Si te fijas, aquí ya se está mostrando nuestro texto espaciado, ¿no?, del borde y también tenemos nuestra sangría en la primera línea. De esta manera es como podemos crear, modificar y quitar sangrías si quisieras, porque también puedes hacer aquí un clic y puedes dejar de mostrar, ¿no?, las sangrías en nuestro texto. Vamos a hacerlo así y le voy a dar a aceptar y lo mismo lo haremos con este, ¿vale? Porque no lo seleccioné anteriormente. Pues nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.